¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio, el número 5 de Fútbol Neto Podcast, esta aventura que hemos empezado a recorrer para desentrañar un poco más de la industria del fútbol, para entender un poco más de este deporte, para seguir sumando al pensamiento creativo, para seguir innovando e intentar nosotros también hacer nuestro aporte y, por supuesto, seguir aprendiendo día a día. Hoy tenemos otro grandísimo invitado en el día de hoy, así que vamos a compartir otra linda charla a la cual espero que ustedes también se estén sumando. Antes, rápidamente voy a presentar a mis compañeros para después ya develar el tema del día. Pablo Sarinelli, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien. Si mal no recuerdo, el invitado empezó jugando de 5 también. Así que podemos indagar en ese aspecto. Todo también pensado. Correcto. Muchas preguntas que fueron surgiendo en la previa para nuestro invitado de hoy. Manu Simón, ¿cómo estás, Manu? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo muy bien? Todo tranquilo. Bueno, no quiero dar mucha vuelta. No, por eso ¿sí? el otro día me recriminaron que mis entradas eran muy cortas, así que sigamos por esa línea. Vamos a presentar al invitado. Pero no te quise interrumpir. Diga, me gusta que sean cortas. Quedó como cábala. Me parece bien. Lo importante es, además, el concepto, ¿sí? No el largo. Así que vamos a rápidamente a presentar a nuestro invitado, que es el señor Seba Domínguez. Seba, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Sí? Gracias por compartir esta charla con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ya saben lo que pienso cada uno, así que para mí es un lindo momento para disfrutar. No siempre me junto a hablar de fútbol, así que me cuesta a veces hablar de fútbol. Lo hago solamente con la gente que tengo intimidad. Pablo lo sabe bien. Manu también por su papá, así que estoy a gusto. Está muy bien, esa es la idea. Esa es la idea. Y no llevar todo, como siempre decimos, a un terreno que quizás abunda en otros aspectos, ¿sí? de cierto análisis del fútbol, sino realmente que es una charla bien futbolera. Y el tema de hoy tiene un poco que ver con, diría o sea, va muy de la mano con lo que es, ¿sí? La idea original de Fútbol Neto Podcast, ¿sí? Esto de estar atentos a las innovaciones, a las revoluciones, a todo lo nuevo que va generando este deporte, y esto de saber acompañar, ¿sí? Este tipo de transgresiones que se van generando en el fútbol. Por eso, ¿sí? Nuestra intención es ver cómo el jugador hoy tiene que ser más exigente, cómo al jugador se le exige cada vez más, cómo las reglas hacen que también el jugador tenga que pensar, las reglas nuevas, la implementación de la tecnología, todo lo que va rodeando, lo que va generando a que el partido de fútbol sea cada vez más complejo, pero que por ende también lo nutra mucho más al futbolista. Bueno, de eso va la cosa en este episodio número 5 de Fútbol Neto Podcast, ¿sí? Nos visita Seba Domínguez, lo titulamos Nueva Revolución Táctica. Jugadores inteligentes. ¿De qué va la cosa? Te lo empezamos a contar ahora en Fútbol Neto Podcast. El fútbol de siempre en el idioma de hoy. Bueno, vamos a arrancar nomás a desandar el camino de este episodio número 5 y quiero arrancar, Seba, preguntándote, porque hablamos mucho, ¿sí? Después te voy a preguntar, porque vos además conocés muy bien esto del rol de analista también. Es algo que me gusta mucho preguntarle a los protagonistas del fútbol, pero la dejo para más adelante. Vamos a arrancar con esto de hoy a la hora del análisis se plantea mucho, o por lo menos se hace mucho hincapié en el estilo de un entrenador. Ahora, también tenemos que empezar a ver el estilo de los futbolistas. El hecho de no solo los cambios tácticos estratégicos, los cambios reglamentarios, las distintas situaciones que se dan en un partido, hoy hacen que el futbolista tenga que estar mucho más atento a eso y por ende se le requiera de mayor inteligencia, no solo táctica, que el jugador sea más completo. Para mí hay más información. Fútbol es un mundo más conectado. Y hoy el futbolista tiene... Yo crecí en un fútbol donde muchas veces ibas a marcar un jugador y te avisaban una hora antes si era zurdo o derecho. Después pasaron a los videos manejados con el control remoto por el entrenador. Y en el último tiempo de mi carrera, fue hasta el 2017, los últimos 5 años, empecé a conocer al analista de video, al que le pedían que cortar, que arma los videos individuales. Hoy está todo tan conectado que el futbolista tiene mucha información. Y a partir de ahí, es lo mismo que, para dar un ejemplo, el cerebro, como hace esas tomografías que dicen, no, este era un genio y cuando una vez lo estudiaron tiene más conexiones que una persona normal. Esto es lo mismo, el futbolista se desarrolla a partir de la información que tiene y obviamente que lo que pasa es que si el futbolista
crece con mayor información y se torna más inteligente, demanda un entrenador que también pueda darle otras herramientas, porque si bien el cariño es algo que está subestimado y es muy importante en el fútbol a la hora de pedir el esfuerzo del futbolista, el jugador generalmente se termina rindiendo ante el conocimiento del técnico y termina perdiendo el interés en el entrenamiento si no siente que cuando va a entrenar se lleva algo diferente cada día. Entonces, sin duda que en este fútbol hay un caudal de información que tiempo atrás no era normal. Entonces no sé si profesionalizado todo de una manera distinta, pero sí hay un nivel de exigencia totalmente superior. Y en eso, obviamente que vos conocés todos los roles, justamente. Tuviste tu etapa de futbolista, ahora como integrante de cuerpo técnico y como entrenador, un camino del cual también, bueno, vamos a charlar en un rato. Pero digo, a mí siempre tuve la suerte de hablar con varios futbolistas que fueron dirigidos por Mourinho. Digo porque uno siempre cuando piensa en la excelencia vas a Guardiola, pero más allá de los estilos de juego, Mourinho es un grandísimo entrenador y siempre me llamó la atención que estos futbolistas siempre me dijeron que nunca Mourinho hacía una práctica igual a la otra. O sea, era una de las grandes virtudes de él. Digo con esto que vos decís de que el jugador siempre necesita llevarse algo. Hoy vos, desde el rol de entrenador, ves un jugador, más allá de sea el país que sea, que definitivamente le exige más al entrenador. Sí, no todos los planteles son iguales, pero sí hay diferentes estilos. Obviamente Mourinho y la periodización táctica y un montón de cosas que ya se han hablado. Yo también tenía la misma información por Gago, que me había contado. Cuando le había preguntado por Mourinho me dijo exactamente lo mismo. Él fue uno de ellos. Recuerdo cuando vino de invitado a la llave del gol. Sí, me decía eso, me decía, Seba, me dice, no hace un entrenamiento igual al otro. Son estilos, yo creo que sí hay una parte que es didáctica, que tiene que ver con esto de que el futbolista llegue al entrenamiento y se sorprenda. Después hay un montón de detalles también. Por ejemplo, yo era un jugador que llegaba a la cancha y si no veía la cancha marcada, ya para mí era una alerta, es decir, cómo no está marcada la cancha, porque había tenido entrenadores que marcaban la cancha y era como una sensación de decir, cuando yo estaba durmiendo, este tipo ya estaba trabajando para que nosotros seamos mejores. Claro. Para mí eso era importante, por ahí para otro chico no, o para otro futbolista no. Con respecto a la variación de entrenamientos, está muy bien. Yo creo que también hay contextos. Por ejemplo, en la experiencia en Qatar, como son futbolistas que no tienen una base de inferiores grande, tomás jugadores con ciertas carencias. Entonces, por ejemplo, a nosotros los que nos daba más rédito era no variar demasiado y que ellos sientan que los ejercicios que habíamos arrancado en el día 1 al día 50 con variantes y con matices diferentes, ellos los ejecutaban mejor. Y ahí ellos, por ejemplo, iban sintiendo que mejoraban. Porque al principio lo que costaba 3 minutos aceitar para que funcione, en el entrenamiento 30, cuando lo repetíamos, salía de memoria y ellos se sentían que fluía mucho mejor. Pero bueno, por eso estamos hablando de un tipo que dirige a los mejores del mundo. Entonces imagino que ahí también lo que hay es un grado de exigencia que para nosotros es surrealista. ¿Y cómo gestionás, Seba, la sobreoferta de información? Que es otro concepto que tocamos con el profe Coan y el resto de los invitados. Porque en la teoría suena lindo, siempre lo de nutrir al jugador y hacerlo crecer y el tema de los datos, pero en la práctica es diferente porque estás lidiando con personas, algunas son más receptivas que otras. ¿Cómo se hace en un cuerpo técnico o qué experiencia tuviste en este corto plazo de la sobreoferta de información a los futbolistas? Y es que trabajás con personas y entonces ahí, vuelvo a lo de Mourinho. Yo creo que Mourinho, más allá de lo que ha sido como entrenador táctico, ha sido un gran gestor de vestuarios complicados, de grupos y de conformaciones de grupos complejas. Hay futbolistas que exigen mucha información y que necesitan eso para sentirse seguros. Y hay otros futbolistas que si lo inundás y lo llenás de datos, se agobian, se meten para adentro y es difícil después lograr de que sean receptivos de ciertos datos. Yo sí creo que, a diferencia de otro fútbol, más el que viví yo como futbolista, hoy ya está comprobado que hay datos que
a ver, todos los datos sirven, lo que pasa es que hay que ponerlos en contexto. Hoy ya estábamos hablando fuera de aire de la inteligencia artificial. Hoy ya hay bases de datos que se encargan de un sinfín de números, contextualizarlos y ponerlos ya, bajarlo de una manera más codificada para que no tengas que perder tanto tiempo mirando número por número y tratando de descifrarlo por qué. Pero porque todo arrancó hace mucho tiempo en realidad. O sea, hoy nosotros lo tomamos, o yo lo tomo como que hace 5 años empezamos a ver los datos y creo que el fútbol es de los últimos deportes que entró en ese mundo. Si vas al básquet, vas al... Bueno, Manu lo tenés más claro que yo. O vas al béisbol, o mismo en Argentina en el mundo se hablaba del handball. El handball estaba mucho más profesionalizado en números que el fútbol y vos veías la diferencia de presupuesto y decías, ¿cómo puede ser? O sea, hay algo que no está bien. Y dentro del contexto me parece que también está Argentina. Somos un país, creo, tradicionalista en un montón de cosas y a veces tener cierta apertura con cosas que vemos afuera nos resulta imposible aplicarlas acá hasta que vemos que algún loco la ejecuta bien y ahí el resto se empieza a alinear y me dice, no era tan raro, el fútbol no se resuelve en un cafecito en la esquina de mi casa. Hay todo un trabajo por detrás que lleva mucho tiempo. Quiero desbloquear, Seba, uno de los dilemas que existen en el debate actual sobre fútbol entre aquellos que les gusta hablar complejo y entre quizás los más tradicionalistas que siguen pensando en la disciplina fútbol como algo librado al aspecto óptico e intuitivo. Y actualmente se utilizan o se pusieron de moda palabras para conceptualizar, valga la redundancia, conceptos. Por ejemplo, hablar sobre una presión alta, sobre el histórico concepto del pressing, hablar sobre la capacidad de escaneo de un futbolista, cuando siempre se habló en realidad de jugadores que entendían o no mejor el juego. El punto es que actualmente se utilizan muchas más palabras, quizás secundadas o construidas por el análisis de datos para explicar conceptos. Y el dilema es si efectivamente hoy en el entrenamiento de campo y en la preparación de un partido se analizan esos conceptos con más complejidad, para entender un poco si efectivamente el futbolista tiene una demanda de inteligencia y de complejidad que abarca más aspectos que antes. Ahora nosotros hablábamos de los cambios reglamentarios, el arquero puede iniciar el juego pasándosela a un zaguero. Entonces eso obliga a que el arquero tenga que tomar una decisión más. Se preparan jugadas predeterminadas desde saques laterales, con lo cual el jugador entra con otra preparación más al campo de juego. ¿Efectivamente eso es más complejo ahora o es que se habla de fútbol distinto a como se hablaba antes? Yo creo que hay entrenadores que generan un idioma dentro de su cuerpo técnico primero, eso se lo bajan a los futbolistas y lo que hace es acortar el tiempo de explicación muchas veces. Tomo los ejemplos que vamos hablando también, por eso fuera de aire, pero que también nos llevan acá cuando hablamos de los laterales por dentro. Antes tal vez tenías un entrenador afuera de la cancha gritándole al entrenador, metete por adentro. Hoy tal vez el entrenador mira al arquero y le dice, habla con Juan del otro lado, lateral por dentro. Y ya en una oración, seguramente la línea de 4 sabe qué está pidiendo, se comunica con los medios y la salida y el ataque en transición va distinto con el lateral por dentro. Creo que una cosa es el idioma que a mí o el lenguaje, mejor dicho, perdón, no el idioma, el lenguaje cuando termina siendo universal, pero propio de cada cuerpo técnico y se traslada bien a los futbolistas, el futbolista lo toma. A ver, el fútbol es una cuestión muchas veces también de humildad. O sea, de que el futbolista tenga la humildad de entender lo que le pide el entrenador, que el entrenador tenga la humildad de saber lo que necesita el futbolista. Cuando todo eso se da, y está la armonía que después los equipos terminan defendiéndose futbolísticamente dentro de la cancha. Claro, pero acá hay un buen ejemplo. Vos jugaste como volante central y jugaste quizás poco y jugaste como defensor central. Sí, no entiendo por qué me sacaron porque era un gran volante central. Con mucha capacidad de distribución. Sí, sobre todo mucho despliegue. Guardiola, estoy viendo videos tuyos para poner a Stones ahí en el medio de la cancha. Ahí está, a eso iba. Por eso, me imaginé. Jugaste como volante central y como defensor central, pero en distintos partidos.
Y hoy Stones en el Manchester City juega como defensa central y como mediocampista central en un mismo partido. Sí. Entonces, efectivamente, me imagino, para el jugador es mucho más complejo interpretar que de repente esa misma función la tiene que realizar en un mismo encuentro. Con lo cual, no solamente que es una complejidad más en el método de entrenamiento, sino también en el diálogo y en la explicación entre el entrenador y el jugador. Sí, eso cambió rotundamente. Hoy a un futbolista le preguntás cómo juega el equipo y ninguno te dice, mi equipo juega 4-3-3, 4. Te preguntan, ¿con pelota o sin pelota? O sea, ya cambió. O sea, antes vos decías, ¿cómo te gustaría que juegue tu equipo? ¿En qué fase del juego? O sea, o ¿cómo te gusta presionar? ¿Dónde está la pelota? O sea, lo que hablábamos antes. ¿Quién recibe? ¿Es un lateral que está jugando a pierna cambiada? ¿Es un central que está jugando a pierna cambiada? Por eso volvemos siempre al principio, que era la información, o lo que decíamos de los datos. Hoy hasta cuando vos medís las conexiones entre los futbolistas, si vos ves que un equipo utiliza mucho la salida y se repiten pases entre 2 o 3 futbolistas, y vos podés jugar a presionar, a cortar ese circuito y no permitir que ese circuito suceda, a ver qué hace el rival. Muchas veces lo terminás poniendo en problemas sin necesitar de 11 futbolistas para presionar, solamente tomando recaudos en cosas puntuales que te dan los datos. Cambió mucho y sí, por eso vuelvo a lo mismo, el jugador te queda con la boca abierta mirando al entrenador como diciendo, y dame más, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo? El fin de todo esto, me parece, o el destino de todo esto son, que también hablamos, jugadores inteligentes. Yo digo, para mí, jugadores autónomos. Poner un equipo en el campo de juego y poder tener, que muchos entrenadores ya lo están haciendo. Yo lo llevo, no sé, lo uso a mi viejo con este ejemplo que me lo dijo hace 1000 años, pero hoy lo tomo de esa manera. Me decía, vos fijate en los técnicos cuando gritan mucho, algo mal hicieron en la semana. Tuvieron 7 días los jugadores. Estamos hablando, volviendo al café, a la esquina. Sí. Pero te decía, si lo tuviste 7 días a los tipos para preparar el partido, ¿cómo puede ser que estés como loco queriendo manejarlo con un joystick al costado de la cancha? Algo. Yo no sé, no estoy ni de un lado ni del otro, pero sí me sorprende a veces cuando hay equipos que funcionan muy bien y los entrenadores intervienen poco. O sea, yo me considero que no podría ser un entrenador de esas formas. A mí me gusta, o sea, pero creo que es una cuestión sí de ego, de querer sentirte parte de lo que está pasando dentro del campo de juego. Que no está mal, o sea, sentís que el equipo es propio. Está buenísimo, me gustó, Seba, eso del concepto de jugadores autónomos. Es más, me quedé pensando cuando vos arrancabas esto de a veces cuando los futbolistas, esto del término de juntar pase, que muchas veces en realidad es para ir atrayendo al rival para ver qué hace. Digo, vos decís, no es necesario que todo el equipo se lance a la presión para eso. Eso, por ejemplo, ¿vos considerás que el futbolista lo puede interpretar dentro de la cancha o todavía el entrenador se lo tiene que marcar? Y con el tema de las presiones vos podés tener un equipo agresivo que presione por agresividad, podés tener que puede ser, por ejemplo, el River de Gallardo, que si vos detenés la imagen cuando presiona, no es un equipo que presione perfecto, pero tiene una intensidad tan grande que ante un mal control, ante una mala decisión, te roba la pelota y te ataca directo y te asesina. Mata. Entonces, te roba por intensidad y por una comprensión del juego que están convencidos de una idea. Hay equipos que te roban por orden y te llevan al error porque te van cerrando caminos hasta que se generan. Y después hay equipos que son muy inteligentes que van detectando esto que te decía. Por ejemplo, un central a pierna cambiada que tiene cierta demora en la ejecución, o sea, y que vos toma un tiempo más. Que si vos lo llevas a la pierna izquierda, de 10 decisiones que toma, 8 terminan mal. Y vos decís, bueno, yo insisto acá que me va a dar el error que yo necesito. Obviamente que el fútbol no se termina ahí, porque una vez que vos recuperás, el paso siguiente de qué hacer, dónde atacar, dónde se generó el déficit a partir de ese error. Entonces, volvemos otra vez. O sea, información, captación de la información y cómo la ejecuta también el futbolista. Es un poco de... todo tiene que ser inteligente. El entrenador, el que corta los videos, el futbolista. Claro. Hoy en día, y lo ves en el fútbol, hasta el que alcanza una pelota tiene que ser inteligente. Y te hago una consulta, Seba, con respecto a los cambios tácticos de Guardiola y lo que se está dando ahora en el fútbol europeo con los laterales, los de Stones y demás. Se habla de que una de las razones por las cuales Guardiola está por ganar el triplete, este programa igual lo van a escuchar después de la final de la Champions, así que lo van a saber si eventualmente lo van o no, pero
¿se puede innovar sin tener billetera o Guardiola hace lo que hace consecuencia y gracias a las inversiones que tiene su plantel? Porque no debe ser casualidad que es el principal técnico a nivel mundial que hace este tipo de cambios. Personalmente creo que está atado y ligado a su capacidad, pero algunos se lo atribuyen a la billetera. Entonces ustedes, por ejemplo, con Hernán en el cuerpo técnico, en caso de querer hacer algo parecido, ¿podrían hacerlo? O capaz me decís, no, mira Manu, con Stones y los jugadores que tiene Guardiola lo hago, pero en un cuerpo técnico, con un plantel más limitado, es mucho más difícil innovar tácticamente. No, bueno, obviamente que cuando contás con jugadores del nivel que tiene, por ejemplo, el City, tenés un margen de posibilidades diferentes, eso sin duda, ¿no? Después está la capacidad de Guardiola que no la vamos a poner en duda acá. Pero Guardiola con otro club, la pregunta es la que se hace mucho. ¿Vos decís que podría hacer las cosas que hace? Yo digo que mejoraría mucho el plantel que dirige. Lo que pasa es que llegar al nivel que ha llegado en su momento con Barcelona, en su momento con Bayern o en su momento con el City también está, o sea, ligado a la capacidad de los futbolistas. A mí me parece que es un juego muy complejo para que se pueda expandir a otros planteles de forma natural, que uno diga esto es reproducible en diferentes lugares. Y eso no le quita mérito a Guardiola, porque también es un poco el que se inventó todo esto, ¿no? Viene totalmente. sí, podemos hablar de Cruyff, podemos hablar de un montón de personas que estuvieron antes que él, pero sin dudas que hay algo en la búsqueda de un perfil de futbolista porque inclusive, pero pará, ahí también hay algo que Guardiola tiene muy buenos futbolistas, pero también Guardiola tiene en ciertas posiciones, no tiene los mejores futbolistas del mundo. Estoy de acuerdo. Y él elige a veces un perfil, elige un estilo, porque cuando hace la cuenta final es lo que él necesita. A mí, por ejemplo, si yo tuviese que elegir qué equipo dirigir ideal, yo digo, no, me gustaría que juegue como el Barcelona de Guardiola, sí. Pero yo sé que me costaría mucho hoy, si tuviese que dirigir un equipo así. Tal vez por cómo crecí yo como futbolista, tengo más herramientas para tener un equipo más limitado, pero que funcione bien en equipo, para discutirle el partido a un equipo mejor, que tener el mejor equipo con buenas individualidades y gestionar todo eso y hacer que funcione de forma armónica. Sí, creo que se resume en que nadie cuando llegó Stones al City, en eso. ningún diario escribió, ojo que este pibe puede jugar de central y de mediocampista central en un mismo partido, ¿no? Iba a ir a eso. O sea, cuando. Por eso digo que. Y está bueno cómo los dos lo fueron llevando desde los conceptos, porque quizás él decide esa innovación con Stones de 5 a partir de una falencia que él veía en otros futbolistas que puede utilizar en esa zona. Pues yo estoy seguro, obviamente que me encantaría preguntárselo, pero digo, yo no creo que Guardiola cuando van a buscar a Stones al Everton lo haya pensado para jugar en esto. O sea, de hecho era un central tosco, o sea, por eso digo que eso también te va haciendo un poco y te muestra lo que es Guardiola como entrenador. Hay un concepto fantástico de esta temporada y explicado precisamente por Pep Guardiola en uno de los últimos partidos de Premier, en entrevista post partido, confirmó algo que había supuesto John McKenzie, que es un analista táctico muy reconocido en Twitter, que trabaja para el medio The Athletic, y él teorizaba con su propio pensamiento que la idea de disponer a Stones en esta doble función y a Nathan Ake como un lateral izquierdo / central / mediocampista tiene que ver con una lectura que según él había hecho Guardiola intentando potenciar los duelos defensivos individuales. Esto durante toda la temporada fue una teoría de John McKenzie y hace unos días retuiteó un video de Guardiola confirmando en una entrevista que la lectura que hizo versus la temporada pasada fue en partidos decisivos jugás contra los mejores futbolistas y menciona a Vinicius Junior, a Messi, a Mbappé, que solo necesitan de una jugada para ganar una serie y para ganar un campeonato. Con lo cual él dice, esta temporada privilegié defensores que ganen su duelo, defensores con área. Claro. Después del partido con Chelsea fue esto, en los festejos ahí de está, la Premier. ese momento. Claro, cuando ella había superado la serie con Real Madrid, con ese repaso táctico que le dio Ancelotti. Es interesantísimo lo que marcás, Pablo, porque en su momento ese mismo video se viraliza
no por el hecho del concepto táctico que estaba dejando Guardiola, sino, ojo, le está pegando a Zinchenko y a Cancelo, decía la gente. Porque a los que se fueron. él habla de laterales puros, reales, que marquen. Entonces está diciendo, se saca de encima a Cancelo en la mitad de temporada porque se da cuenta de esto, lo de Zinchenko en verano pasado, y hace lo que hace con Stones. ¿Por qué? Porque Cancelo y Zinchenko no eran laterales reales que marcaran. Interesantísimo. Está bueno. La Ahora verdad que que te vas como mejor entrenador. digamos. No, pero bueno, yo me acuerdo un día del Cholo Simeone gritándole a un lateral, ¿cuál es la primera misión del defensor? ¿Cuál es la primera misión del defensor? No voy a decir ni el lateral, porque no voy a prender fuego, pero y el chico tartamudeaba. Defender. Defender. Es decir, en ese momento decís, va a parar. El Cholo porque es defensivo, otra vez volvemos a... Sí, está bien, o sea, hay momentos donde privilegias ciertas cosas del juego, pero siempre en pos de... También, de lo que decíamos antes, un tipo que se caracteriza por ser muy ofensivo, también es humildad esto de decir, bueno, necesito cambiar esto, o sea, necesito buscar otro enfoque. Pero bueno, estamos yendo para mí a lo más alto de lo que existe en el fútbol, que es gente que realmente maneja una complejidad ya a través de los años, que es difícil de equiparar con la media del fútbol. Hay cada vez más gente que se acerca a eso y eso está buenísimo, pero siguen estando en un plano elevado con respecto a muchos otros entrenadores. Está bien, pero justo acabamos de mencionar a probablemente dos de los entrenadores a los que más se juzga por sobrepensar, sobreanalizar el juego, Simeone y Guardiola, Sí. y estamos retomando las bases, porque destacamos que Pep hizo lectura este año versus el anterior, que básicamente necesitaba defensores que defendieran. Claro. Simeone hizo lo mismo, y acá sí le encontramos de repente un vericueto a la complejidad de generar palabras nuevas. Hoy se habla de extremos cuando en realidad históricamente eran wings o el 7, el 11, y a veces también eso genera un sesgo. De hecho, yo tengo un pensamiento que comparto a veces con entrenadores, que es, por hablar tanto de extremos, nos olvidamos que son delanteros. Y por eso te encontrás que a veces en el formato más común quizás ahora, que es el 4-3-3, muchos juegan con extremos que termina el año y tienen 2 goles y 3 asistencias. Y capaz son fantásticos en el duelo 1 contra 1 y en gambetas generadas están entre los más altos del torneo, pero después no hacen goles y no dan pase-gol. A veces también conceptualizar obviamente te olvida la esencia del concepto o de la posición o del rol en ese caso. Sí, ahí está mucho también el rol del entrenador, que el jugador pierda el miedo a jugar, porque no deja de ser un juego y como se va trasladando, por ejemplo, para mí lo que manda siempre es la pelota. O sea, siempre cualquier cosa que me pregunte del fútbol, te voy a preguntar dónde está la pelota. Si no, no me puedo poner a hablar de nada. ¿Viste? Es algo que para mí es referencia siempre. Y la realidad es que muchas veces el juego mismo, como se va desarrollando, a vos te obliga, y esto creo que también lo dijo Bielsa hace un montón de tiempo, a ocupar diferentes roles dentro del campo. Vos iniciás como lateral por derecha, características, no sé, de Ibarra, y es probable que Ibarra, sin saberlo, tenga más características de extremo que de lateral por derecha. Entonces vos decís, ¿de qué juega Ibarra? ¿Es extremo o es de cuánto tiempo pasa de lateral por derecha realmente? Sí, juega con la 4 en la espalda y juega al costado del central por derecha, pero una vez que arranca el juego, tiene otro rol. Entonces, que esto también lo hemos hablado nosotros mucho con vos, Pablo, de los roles dentro del campo de juego, y ahí vuelvo a lo primero, que decía de la autonomía de los futbolistas. Creo que es mucho del entrenador perderle el miedo a que el juego fluya y que el futbolista tome decisiones, y también es un trabajo muy difícil que el futbolista tenga la información necesaria para hacer eso con naturalidad y que no le pese de poder jugar sin tener que mirar para afuera y decir, ¿estoy haciendo bien las cosas? Yo inicié como extremo y estoy jugando ahora de interno, y bajé a este lugar porque se generó el espacio y porque mi compañero interpretó que pasaba lo mismo. Sí, está bien, no miré para afuera. Bueno, todo eso es la complejidad del fútbol. Me voy a inmolar un poquito. A ver. Yo en mi época de soltero
mi modus operandi Upa. para una cita No sabía que íbamos a llegar a esto. intentar elegir un lugar que conociera, Sí. hacer la El reserva, fútbol neto que pedía la gente, ¿no? asegurarme el estacionamiento, Ahora sí tengo un montón de preguntas. el horario, etcétera. Ahora cierra la compu que acá tengo que hablar. Pero en realidad, Bastante bilardista igual. ahí voy al punto. No, en realidad, en mi entrearmado mental, lo que necesitaba era que todo el entorno estuviese sucediendo de acuerdo a lo que podía anticipar, para después sí poder de repente intentar lucirme hablando, en la conversación, que fluyera, etcétera. A lo que voy es, vos hablaste del jugador autónomo, pero el jugador, para ser autónomo y poder resolver de la mejor manera en un partido, tiene, en la medida que haya vivido ese escenario, que haya cometido los errores, que el entrenador lo haya preparado para resolver, efectivamente se va a desenvolver mejor. Entonces, a veces para ser autónomo tenés que ser, primero, muy inteligente y tenés que haber vivido y entrenado esos escenarios. Hay una que es histórica, y acá vos quizás lo podés confirmar o rechazar, Seba, es hasta qué punto un entrenador entrena para cuando vas perdiendo. ¿Hasta qué punto un entrenador entrena para si te quedas con 10 hombres? O si el rival te cambió de táctica de repente. Entonces, de esa manera vos preparás al jugador para que sea más autónomo, porque ya vivió un contexto, porque ya entrenó, porque ya sabe lo que puede llegar a ser el equipo rival. Sí, hay entrenadores que se meten también en ese lío, de también poner al jugador en situaciones en el entrenamiento que pueden pasar en un partido que son prácticamente Sí, infinitas un las montón, situaciones. claro. O sea, son infinitas, o sea, porque la cantidad de combinaciones que pueden pasar en un partido o situaciones que pueden pasar y ellos llevarlo a un entrenamiento y termina siendo, no digo imposible, pero o sea, acapararlas todas, o sea, llegar a todas es imposible. Sí, hay más comunes que otras y yo sí pienso que, creo que también igual, por ahí es un error mío de, no sé si es de soberbio o qué, pero yo creo que siempre hubo, o sea, arranqué diciendo que ahora los jugadores eran más inteligentes. Tal vez antes con la información que se tenía también eran muy inteligentes. Lo que pasa es que la información era distinta. Entonces, el alcance de esa inteligencia estaba limitada a la información que tenían. Hoy, la inteligencia muchas veces es emocional de algunos futbolistas, otras veces es táctica. Hay futbolistas que tienen una inteligencia que es superior, no sé, para mí, yo lo dije, lo he dicho desde el primer día que lo vi jugar, para mí si tenés 11, ¿cómo se dice? De Bruyne, tenía 11 de Bruyne y es difícil que pierda. Te va a costar por ahí, sí, te va a costar, pero a mí dame 11 así y creo que va a ser un poco más sencillo desarrollarme partido a partido. Dame 25, así tengo cambios también. Claro. Pero, Qué lindo sería. Qué lindo sería tener en mi equipo medio de Bruyne. Medio nomás. Pero vos sabés que está bueno eso, Pablo, porque alguna vez un entrenador amigo a mí se me enojó porque le planteaba eso, si no se podía entrenar, por ejemplo, que el equipo se quede con 10, que se te lesione determinado jugador, Sí. y la respuesta fue la misma de Seba. Me dice, las contingencias son infinitas, me dice, es imposible entrenar, pero digo, está bueno eso. sí, hay cosas que no, tal vez dejan de ser tácticas y son más emocionales. Y ahí sí entiendo cuando el entrenador acompaña mucho desde afuera al futbolista. Porque a veces son cosas puntuales, vos recién decías, Pablo, lo de los laterales, todos los estímulos de cuando el juego se detiene no duran más de 10 segundos. Son estímulos de concentración cortos, 15 segundos. Y hoy muchas veces también el entrenador cuando uno lo puede percibir loco o si se está inquieto fuera de la cancha, es más que nada para que el futbolista no pierda la concentración en situaciones puntuales. No es siempre porque quiera dominar el juego y los quiera manejar con control remoto. Es también para mantenerlos alerta, mantenerlos despiertos, porque también 90 minutos de concentración para cualquier ser humano es difícil. En algún momento te desconectás. Para ir cerrando esta primera parte, yo creo que es lo lindo que vamos desarrollando en Fútbol Neto Podcast, porque a uno se le van disparando miles de preguntas y a veces que van por fuera de lo que uno había planeado. Pero me quedo, porque me gustó mucho esto que decía Pablo, lo que decías de los extremos, de cómo a veces termina siendo un sesgo, ¿no? El tema de. Y va mucho en algo que también vos conocés, Seba, que es el rol de analizar los partidos. Esto de cómo a veces uno, con la manera en que puede decir las cosas, también va marcando una línea y limitando a los jugadores y al que ve los partidos, que muchas veces presta atención a ese tipo de conceptos. O esto que vos decías, Seba, de intentar. Para mí, un trabajo que uno como comentarista intenta ir aprendiendo
esto de analizar más desde los roles y no desde las posiciones, pero viste que es algo que todavía cuesta. ¿Vos qué es lo que ves, Seba, como exjugador, como técnico, como analista de fútbol? Algo que vos a veces en las transmisiones ves y decís, pero se habla tanto de esto y no, ya hoy no tiene un rol tan importante. Me mataste. No te quiero. Digo, de vuelta. viste que muchas veces yo siempre hablo mucho con los técnicos. Yo Sí. siempre digo, para mí, la mayoría de los comentaristas Sí. de fútbol no jugamos al fútbol y los periodistas deportivos, viste que todos los periodistas deportivos fueron buenos jugadores. Yo creo que no es así, pero digo, y me incluyo, claramente, pero digo, yo aprendo mucho de los técnicos, entonces siempre le pregunto a los técnicos, che, ¿qué cosa que se dice en las transmisiones vos decís, y no aporta tanto al análisis, a eso? Pero lo que pasa es que No para meterte en el lío, sino para aprender. Lo o que sea, pasa es que, así como, por ejemplo, el periodista muchas veces puede hacer un análisis con el resultado puesto y con el juego terminado, y el entrenador tiene la desventaja de tener que hacerlo antes, Claro. también el entrenador tiene la ventaja de tomar decisiones con jugadores que vos ves todos los días. Entonces, muchas veces puede haber una interpretación del comentarista de lo que vio en el momento, pero, por ejemplo, nosotros hemos jugado partidos con extremos que no eran extremos para el 1 contra 1, que eran extremos porque venían a jugar adentro y jugaban bien de espalda, por ejemplo. Y vos decís, y para nosotros estaba bien, pero vos ibas a ver un partido nuestro y habíamos sacado un extremo que tenía buen 1 contra 1 y habíamos puesto a uno que no se podía sacar un tipo encima, pero que el tipo descargaba bien de espalda y nos generaba que el lateral ataque mejor, y lo hemos hecho, y eso es difícil, porque ¿cómo lo explicás? Pasa muchísimo en el fútbol, muchísimo, que jugadores que vos ves por la tele, los ves de una manera y cuando los ves entrenar todos los días, o te decepcionan mucho o te enamorás. Y vos decís, necesité tenerlo de lunes a domingo durante 3 meses para entender por qué pasaba esto cuando yo veía todo lo contrario. Y eso es una ventaja que tiene el entrenador, sin duda que tiene el entrenador. Y el comentarista también tiene la desventaja del tiempo. Vos tenés 90 minutos para analizar un partido y tenés a veces 10 segundos para descifrar algo que un tipo pensó durante un mes. Hay entrenadores que van 5 partidos adelante, lo hablábamos también con Pablo, y tienen un caudal de información que encima el periodista no tiene la especificidad de hablar siempre del mismo equipo. Va saltando de equipo en equipo. O sea, tenés la desventaja de que tenés que estar informado de 20 equipos distintos, de 5 ligas diferentes, de varias y ligas, tenés claro. 10 segundos para dar un dato preciso o descifrar por qué sucedió eso en la cancha. Es muy difícil. Es muy sanguinario también ponerte ahí. O sea, si le caes, tenés miles de posibilidades de encontrar más información que la que tiene el periodista. Volviendo un toque a lo que decías antes de la información que le das al futbolista en el entrenamiento, me imagino que te debe pasar que salí del entrenamiento y decís, qué lástima, me gustaría haberle dicho esto también, no tuve el tiempo, y te encontrás con el problema de tener que armar los entrenamientos y no quedarte con nada dentro que sentís que puede ser bueno para el jugador. Mi primera pregunta va relacionada con eso. ¿Cómo deciden qué entra en el entrenamiento, qué le dicen, qué no, qué se guardan? Y la segunda es, creo que es la pregunta al revés a la que te hizo Jorge. La pelota parada, por ejemplo, que capaz muchos cuerpos técnicos no le dan importancia, ¿no? El 29% de los goles de la Premier League este año fueron de pelota parada. Si bien son cada vez más los equipos que tienen un especialista de pelota parada, le dan poco tiempo, según los propios técnicos dicen, en el entrenamiento, no tanto como les gustaría. Es 2 preguntas en una. ¿Cómo haces para evaluar qué das en entrenamiento y qué te guardás? Y segundo, ¿sentís que la pelota parada va a empezar a ganar cada vez más peso en el fútbol, en los entrenamientos y en los equipos? Porque terminan definiendo partidos, si no campeonatos, con 15 minutos por día de entrenamiento o menos, cuando representan 1/3 de los goles que hay en el fútbol. Y ahí hay un tema grande también con los futbolistas, porque es un momento del entrenamiento que al futbolista lo apaga. O sea, son muy pocos los planteles que disfrutan de ese momento del juego. Set pieces, me tocaba a mí en Qatar, era uno de mis roles. Y era complicado. Cuando por ejemplo, a mí Hernán me los daba después de las presiones o hacíamos ataques sostenidos, hacíamos un entrenamiento más divertido para ellos, que hablaba más de lo que pasa constantemente en el juego dinámico. Cuando los jugadores bajan y tienen que estar concentrados, pero en otra frecuencia, porque la pelota parada es muy, muy pausada y es muy difícil, porque el déficit de atención del futbolista
es grande en ese tipo de situaciones. Son muy pocos los planteles que los cautiva realmente la pelota parada. Entonces es muy difícil a veces que uno encuentre la misma sensación. Sí coincido que el fútbol muchas veces se decide ahí, es un momento importante del juego, es uno de los momentos importantes del juego, pero hay planteles que lo necesitan de diferentes formas. Yo estoy seguro que el Arsenal de Alfaro, por ejemplo, creo que era un equipo que te mataba en pelota parada. Yo creo que en algún punto encontró un plantel que lo disfrutaba también y que él pudo juntar esa virtud que tenía él con un plantel que se lo daba. A mí, por ejemplo, en Qatar, de un primer momento, me tuve que sentar con Hernán y dije, Hernán, somos un equipo distraído. Para mí hay que minimizar esa distracción en defensa, aprovechar que tenemos buena altura, elegir una zona, ejecutar ahí y no volvernos locos tal vez en situaciones donde le demos mucha información, porque yo veo poca recepción. Entonces ahí es también un poco que jugar con lo que tenés. O sea, a veces no tenés un gran ejecutor, a veces tenés, por ejemplo, ese mismo equipo jugaba con Edmilson y con Sagni. Hicieron muchos goles de pelota parada jugando corto de córner, pero eran los dos extremos del equipo con un 1-1 infernal. Y cuando fui a hablar con el entrenador de cómo había pensado, me dijo, no, dice, yo cuando me di cuenta del 1 contra 1 que tenía, le decía, jueguen corto y entren al área, o sea, a sacarse jugar encima. Y vos ves un equipo que si vos no tenés esa información, decís, che, este tipo estuvo trabajando una eternidad para todo esto. Y le encontró la vuelta y le encontró el sentido a lo que tenía ahí. Te repito, con un equipo que vos ves que disfruta la pelota parada, es lindo porque es un momento del juego que cuando vos estás afuera y ves que se empiezan a posicionar todos en los lugares que vos dijiste y ves que va a pasar y va a pasar y pasa, y es una sensación, es como el gol tuyo, decís, este gol lo pensé yo de alguna manera. Bueno, cuando el Arsenal hace los goles y lo abrazan a Jover, es impresionante, como fue tuyo, no lo hice yo. Que fíjate que hasta quedó como automatizado en las transmisiones oficiales de la Premier, que ante cada gol de pelota quieta vas a ver, yo te invito a que busques todos los partidos de Arsenal donde hizo un gol de pelota quieta, alguna de las repeticiones lo muestra a Nicolás Jover automáticamente. O sea, fíjate cómo hasta en las transmisiones se va metiendo también eso. O sea, que le contamos al que no lo sabe, el especialista o el que trabaja las pelotas quietas en ataque para el cuerpo técnico de Arteta. Digo, pero fíjate cómo siempre vas a ver en las transmisiones, Jover tiene mucha participación a nivel de imagen en los partidos de Arsenal. O sea, Seba, que los entrenamientos también vos definís la información que le das, el armado y la duración y qué te guardás en función a lo que notás que el plantel absorbe más o menos. Sí, sacás un perfil del plantel. Nosotros, por ejemplo, doy el ejemplo porque fue lo más reciente, lo más reciente que tengo y más claro. Nosotros enfrentábamos, nuestro rival directo era el SAD, el equipo de Xavi. Entonces, Al Sadd es un equipo muy técnico para la liga, pero que no sostiene la intensidad a los 90 minutos. Lo que pasa es que como se pone en ventaja generalmente rápido, administra muy bien el juego y no toca la pelota. Entonces, nosotros desde el día 1 vimos que nosotros teníamos un equipo más dinámico, mucho más físico, con un potencial físico. Y si vos ves las charlas, o podríamos acceder a las charlas que tuvimos en el inicio, cuando pensamos el cuerpo técnico para ese proyecto, y pensamos en un 4-3-3, en un 4-2-3-1, pero en un equipo de posesión. Y nosotros la posesión la terminamos teniendo porque éramos muy agresivos quitando, más parecido a lo que, a ver, salvando la distancia, ¿no? Abismales, el mejor Liverpool de Klopp, que muchas veces la posesión era más porque no te dejaba jugar y te quitaba la pelota rápido y te atacaba y te la volvía a quitar y te atacaba y te estresaba a un nivel que el rival te entregaba la pelota porque no quería jugar más ese juego. Nosotros llegamos a conformar un juego más similar a ese cuando nuestra idea era otra totalmente distinta. Llegamos y ahí está la charla con el futbolista y la intervención también, donde se empiezan a generar los vínculos de admiración o de cariño cuando vos ves que las cosas pasan. Nosotros tuvimos que cortar muchos entrenamientos y decirle, muchachos, a todos nos gustaría jugar así, de esta manera. No somos técnicos como ellos, vamos a enfrentar un equipo que nos va a quitar la pelota, que vamos a tener que sufrir. Podemos elegir este camino, el de ser más agresivos, más ordenados y más eficientes para presionarlos, y a partir de ahí generarle un ritmo de partido que ellos no puedan sostener y llevar al partido
a un nivel que a los 20 minutos miren para afuera porque no quieren jugar más. Y vos ves los partidos nuestros contra ellos, es increíble. Los primeros 20 minutos sufrir, sufrir, sufrir. Y de ahí en adelante, un partido que ellos no pueden pasar mitad de cancha y que nosotros ya salimos jugando sin oposición porque no nos quieren dar el duelo físico. Bueno, nos tuvimos que adaptar. O sea, Claro. no era lo que hubiésemos elegido o no hubiese sido el ideal. De esa manera no fue bien. No es la única forma. Creo que también ahí hay una virtud de poder adaptarte a lo que tenés. El fútbol, para mí, 100% de los futbolistas. Vos podés tener el mejor entrenador del mundo, pero el fútbol siempre termina siendo del futbolista, y ahí hay algo que yo ya no estando del otro lado, del lado dentro de la cancha, al principio lo sufrí, pero que ya me entregué. O sea, entiendo que es así y bueno, y lo vivo ya de una manera mucho más relajada. Ya un poco me conoces, Seba. Si yo tuviese los recursos y tuviese que armar un cuerpo técnico, ¿habría muchas o pocas personas? Había pocas personas. ¿Pocas? Pocas, pero muy inteligentes. Habría muchos especialistas. Sí, en no, principio. habría muchos especialistas en distintas áreas. Propios del club Sí. y el cuerpo técnico, de repente un mix. Sí. Ahora, yo coincido en lo que vos decís, pero vos fijate también una dicotomía, porque se habla mucho y de nuevo se denosta, o algunos lo hacen, que existan entrenadores específicos de pelota parada, entrenadores específicos de saques laterales. Una de las rutinas que más utilizó el Brentford en la última temporada, que es, a los números me remito, uno de los equipos más eficientes del mundo en balón detenido, era tan simple como transmitirle a los futbolistas lo siguiente: ejecuten tiros de esquina, 2 jugadores rodeando la pelota y tírenlo pasado. Era una de las opciones, ¿no? Si esa pelota sale rechazada, tengamos 2 personas en el vértice opuesto y los 2 que jugaron corto para ejecutar el tiro libre inmediatamente corran al segundo palo. De hecho, hasta allá la preparaban pensando más en la segunda jugada que en la primera. ¿Por qué? Porque los 2 que se incorporan en una situación de segunda pelota llegan al área desmarcados, o por lo menos desatendidos. Así, de segunda jugada, el Brentford hizo muchísimos goles. Para entrenar eso, no necesitas 3 horas. Alcanza con una persona pensando creativamente, y este es un concepto que nos encanta en este podcast, de qué manera podés vulnerar y sorprender al rival. Y ese concepto, decirle a 2 jugadores, jueguen corto, tiren lo pasado y vayan rápido a buscar la segunda pelota si sale rechazada, no requiere 5 horas de entrenamiento, requiere, de repente sí, una persona analizando muchas horas video, estudiando cómo puedo mejorar, probablemente robando ideas de otras ligas, de otros equipos, y después el cuerpo técnico transmitiéndole en 30 segundos un concepto o una idea a los jugadores. Entonces ahí retorno al concepto de repente no necesitas muchas horas de campo, no necesitas que los jugadores lleguen recontra saturados a la última hora de entrenamiento previa a la concentración para dormir e ir a jugar el partido, sino personas pensando y sí un cuerpo técnico muy inteligente para rodearse de los cerebros adecuados y sí tener la capacidad para transmitirle los conceptos a los futbolistas. Sí, es que también a veces el error es, por ejemplo, llevar al fútbol a otros deportes que son posiciones más fijas. No sé, vos ves fútbol americano, cada jugada, una jugada. Entonces se entrena de otra manera, el jugador está predispuesto de otra manera. Yo coincido, a mí, por ejemplo, con lo que decía Manu, a mí, yo como futbolista y como entrenador en este último año, le he sacado más rédito a que el jugador, por ejemplo, entienda la trayectoria de la pelota. Por ejemplo, nosotros teníamos a Nam, que ejecutaba, coreano, o teníamos a Milson, podíamos tener a Sassi también que tire, podíamos tener diferentes nombres. No todos ejecutan igual, el vuelo de la pelota no es el mismo. Entonces muchas veces vos sabés que, primero hablaba, en mi caso yo primero hablaba con el que ejecutaba, dónde se sentía cómodo. Por haber sido futbolista yo también miraba y le decía, mira, a mí me parece que vos esta pelota la tenés. Entonces teníamos otro que era Khaled. Entonces, por ejemplo, Khaled cerrado el primer palo tiraba mejor que Nam. Entonces, cuando va Khaled a tirar del lado a pierna cambiada, muchachos, la pelota cae entre primer palo, punto del penal, de esta manera. Va a caer de 10, 8 de esta manera. Y nosotros la entrenamos por repetición y lo que encontrábamos era que el timing era muy bueno para entrar.
por ejemplo, en el básquet, en las formaciones, para cuando viene el base con la pelota y ya todos en la cabeza tienen qué va a pasar. Y bueno, son 5 jugadores, las distancias son mucho más cortas, el viaje de la pelota es otro. Yo coincido con esto que vos decís. A veces, cómo se piensa la pelota parada, hay que pensarla aplicada al fútbol y muchas veces no tiene tanto que ver con la rigidez de otros deportes. Tiene que ver más con la fluidez del juego y con entender esto. Estar preparado un pasito más. Esto es genial. O sea, decir, miren que la jugada es... Nosotros vamos a preparar la jugada para cuando nos rechacen la pelota, no para cuando la tiramos. Para tirar, vamos a tirarla a un sector. Vamos a estar preparados para lo que pasa después. Y el punto para desmistificar es que ahí no hubo un físico nuclear estudiando pelota parada durante 4 años en una universidad. Hubo un tipo que dijo, che, si nos rechazan, no sé, el 70% de los envíos, apostemos más a la segunda Busquemos jugada. la segunda pelota. Estos tipos van a llegar sin Pero, marca porque el rival está distraído y mirando para otro lado. Ahí hay algo que tiene que ver, y ahí sí, vos también me conocés a mí, en la conformación de un cuerpo técnico, para mí siempre tiene que haber una persona que no esté intoxicada con los años de fútbol que tenemos todos los que estamos dentro de esta maquinaria hace, o sea, yo desde los 5 años. Necesitas una mirada diferente, obviamente alguien que le interese el fútbol o que lo vea con buenos ojos, que te guste cómo lo ve esa persona, pero que no tenga la cabeza quemada como la tenemos nosotros con algunas cosas y que sin dudas va a haber patrones del juego y va a haber cosas que nosotros no vemos. No vemos porque no estamos en... O sea, tenemos la información ya, es un disco rígido, lo tenemos ocupado por muchos años. Hay mucha gente que lo ve de afuera, que yo les llamo consultores, que a mí me gusta tenerlos, porque en una charla dicen, che, yo vi esto, y vos decís, ¿cómo se me escapó esto? Y si yo estoy todo el día mirando y analizando, tiene un recorrido paralelo al tuyo, pero una visión diferente, y sirve un montón. Para terminar, Seba, ¿cómo ves el fútbol oriental? Ya que estás trabajando ya, Y lo veo en crecimiento. Creo que hay algunos equipos puntuales que sí pueden estar a la altura de competencias internacionales europeas, pero todavía lejísimo, porque a ver, oriental no es solamente Qatar, Emiratos y Arabia. Está Uzbekistán, hay un montón de equipos que todavía es un fútbol que sigue estando en desarrollo y que todavía sigue jugándose como años atrás. Pero sin duda que bueno, el poder adquisitivo de algunos países hace que se nivele todo. Ahora, Seba, a mí me genera mucha incertidumbre con todo esto que se está dando en Arabia Saudita puntualmente y esto de pensar si toda esta movida tiene que ver con, bueno, Qatar hizo el Mundial, nosotros queremos lo mismo, sabemos que Arabia es candidato al 2030. ¿Tiene un poco que ver con eso, esa cuestión de la pelea de jeques, con también, bueno, la presencia de los Emiratos, de decir, bueno, ¿es una lucha de poder más allá de una lucha económica o realmente hay una intención de que, por ejemplo, en Arabia Saudita el fútbol progrese todavía más? Yo creo que hay una competencia que se da por geografía, que es lógica. Son 3 países económicamente muy fuertes. Y esto, como todo, cuando ve que el vecino empieza a tener una liga fuerte, que el vecino compite a nivel internacional contra los mejores y saca resultados, y como yo no puedo. Después está la cuestión demográfica. Qatar tiene 7.000 jugadores para potenciar por año. En Argentina 7.000 jugadores. Vas a Renato Cesarini en Santa Fe y los tenés. Qatar tiene todo un país para de ahí sacar la selección. O sea, para mí, por ejemplo, Qatar podría mirar a Uruguay, por ejemplo, para decirte, población baja, compite siempre, pero bueno, ahí tenés que ir a la cultura del deporte. Qatar es un país que por historia no tiene deportistas, es un país muy joven. Qatar se desarrolla desde los años 50. En el primer descubrimiento creo que fue del Pozo de Gas. O sea, ahí se abre al mundo. Hasta ahí fue un país pobre. Emiratos y Arabia corren con ventaja, sobre todo Arabia Saudita. Ya el ritmo de la liga es otro, el ritmo de la liga es impresionante. Pero bueno, nosotros hasta cierto punto, sacando el partido trágico con el equipo de Ramón, nuestro desafío con los chicos era competir contra el fútbol de Arabia de igual a igual. Lo logramos contra el equipo de Ever, contra el equipo de Banega. Por Ever le hicimos una marca personal diabólica que me daba no lo quería mirar porque digo, me va a mirar de adentro de la cancha y me va a decir, ¿qué estás haciendo? Afloja un poco. Sí, yo creo que nos quería tanto que no se enojó por eso. Pero fue la única forma de neutralizar también a un equipo que anda muy bien en la Liga de Arabia. Pero sí, hoy está
hoy, mirando esa zona, Arabia fue el que dio el salto. El resto todavía está corriendo desde atrás. Y la infraestructura, porque lo escuché a Cristiano decir Sí. que va a ser una de las principales 5 ligas del mundo, la de Arabia Saudita, pero en la misma entrevista le tira un palo y le dice, pero muchachos, tienen que mejorar la infraestructura porque estamos muy por detrás de Europa con respecto a lo que es estadios, centro de entrenamiento y demás. Qatar, ¿cómo lo ves? Y lo que pasa es que son países que no tienen historia dentro del fútbol. Claro. Lo hablamos antes con el tema de la inteligencia artificial. O sea, cuando fuimos a pedir nosotros el sistema de inteligencia artificial para medir los esfuerzos de los futbolistas, la calidad de los esfuerzos de los futbolistas, para eso necesitas una base de datos. Y Qatar no tiene base de datos en la liga. Si es una liga que en el 2009-2008 la competencia era semiprofesional. Claro, Entonces, entonces, eso en Europa vos hoy vas y... Acá Fútbol Neto LLC me dicen que va a hacer una oferta a Qatar Star League para datearla por completo. no tenemos problema. No tengo Llamamos problema. al señor Antero, ahí al jefe de la liga. No y pasa nada. Pasaporte está siempre al día. Se por toman las un dudas. café. Se toman un café. No me nombren, por la duda. No sé qué imagen dejé. Seba, ahora esta sí, realmente es la última. Sí, me quedó claro que en tu visión el entrenador tiene que adaptarse claramente a los jugadores y que más allá de que hoy el futbolista exige más y que el técnico exige más, hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora, ¿qué crees vos en el a priori? Porque obviamente después la práctica te puede llevar a otra cosa. ¿Qué no le puede faltar a un equipo del Seba Domínguez entrenador? Lo mismo que no me puede faltar a mí para cuando estoy bien, la humildad. Yo cuando me corro un poquito del eje, ya me doy cuenta solo que ya ando cambiado en la vida, con mis amistades, con todo, y todo termina en lo mismo. Y sí, yo creo que el fútbol va tan rápido que si uno no tiene la humildad de adaptarse todo el tiempo, futbolistas, jugadores, creo que es un talón de Aquiles de todos los equipos, de no interpretar los partidos de una forma o sea, de no perder la humildad para enfrentar todos los partidos de la misma manera. Eso es difícil y me parece que la solidez de los proyectos va un poco por ese lado, por ir cambiando, ir encontrando los caminos, entendiendo de que no siempre la visión de uno, lo que uno quiere es el producto final. A veces hay algo que se te escapa. Bueno, Seba, gracias por venir por esta grandísima charla, por ilustrarnos en este episodio del podcast que realmente lo hemos disfrutado y como casi siempre decimos, es para seguirlo, pero bueno. Humildemente creo que hicimos un episodio muy bueno. Estuvo la verdad entretenido y además uno se lleva muchísimas cosas, así que Seba, gracias. El 6 es mi número de la suerte, así que si para el 6 estoy invitado de vuelta, no tengo objeciones. Hacemos la segunda parte. No tengo Sin objeciones. problema. Bueno, a ver, si algo hablamos cuando empezamos a cranear esto con Manu y Pablo, es esto de el pensamiento creativo. O sea, que siempre quede algo, ¿sí? Creo que nosotros aprendemos, ojalá ustedes también aprendan como lo hacemos nosotros, que lo disfruten. Y hoy a mí me marcó mucho algo que nos dijo Seba, esto de jugadores autónomos. Me pareció sumamente interesante pensando en el fútbol que se viene. Bueno, de eso también va un poco esto, ¿sí? Pensar, discernir, eso es ser autónomo. Bueno, de eso también va Fútbol Neto Podcast. Hasta la próxima.